Hola a todos. Para analizar el retorno de la inversión teniendo en cuenta las necesidades financieras de la familia en los próximos 5 años, es importante considerar la duración de la inversión, el nivel de riesgo y las necesidades de liquidez. Dado que la familia necesita financiar la educación universitaria de sus dos hijas en los próximos 5 años, parece que la mejor opción sería un portafolio con una duración de inversión de 5 años y con una volatilidad más baja, ya que esto ayudaría a minimizar el riesgo de pérdida de capital. De las tres opciones proporcionadas, el análisis de los diferentes portafolios con una ventana de 5 años y el portafolio incluyendo nuevas acciones tiene una ventana de duración de inversión de 5 años, mientras que la tercera opción solo tiene una duración de inversión de 3 años. Además, la primera de estas tiene la menor volatilidad y varianza, lo que indica un menor riesgo de pérdida de capital. Por lo tanto, la de los diferentes portafolios con una ventana de 5 años parece ser la mejor opción para satisfacer las necesidades financieras de la familia, ya que tiene una duración de inversión adecuada, una volatilidad baja y un menor riesgo de pérdida de capital. Analizar la rentabilidad, calcular la frontera eficiente de Markowitz de los últimos 5 años de los 10 ETFs encontramos que la distribución del portafolio óptimo con menos riesgo o volatilidad está compuesto de la siguiente manera. En total está compuesto por 6 ETFs. El primero es el con un 13.5% de participación, el Lixer UCTF ETF Industrial Average. El otro es el iShares JP Morgan Asia Credit Bond, que sigue los bonos del mercado asiático. El iShares Barclays High Bond Yield Index, que es otro que sigue un ETF de bonos de Asia con un 5.64. El que más tiene participación es el EBOX USD Treasuries Inflation Linked UCFT EVs, que al analizar los datos observamos que en la frontera de Markowitz el mínimo riesgo con el máximo retorno lo encontramos en el 6%, en el cual tenemos 3.72 de volatilidad y 6.53 de riesgo. Si nos movemos hacia arriba en la frontera eficiente, encontramos que el punto con mayor retorno es con retorno de 16% y volatilidad del 10.85%. ¿Qué nos dice esto? Que no existe ningún portafolio por encima de esta curva que nos dé mayor rentabilidad. Ahora, si lo miramos minimizando el riesgo, encontramos que lo mínimo que podemos retornar con una volatilidad del 4.74% es un retorno de 5.67, que como lo vemos está por debajo del retorno óptimo que encontramos. Ahora bien, si observamos la frontera y el portafolio analizado con el valor que encontramos en el Exhibit 2B, que nos dice que el free rate risk free a un año era del 0.87%, nos damos cuenta que el portafolio no es libre de riesgo y está muy por encima de lo que en el año 2016 se consideraba un portafolio. ¿Esto qué nos quiere decir? Que seguramente el siguiente año, en este análisis de 5 años, este portafolio puede ser más volátil de lo que estamos analizando. Si analizamos individualmente cada uno, los vemos graficados aquí en estos retornos por volatilidad, en el que vemos que el que mayor volatilidad tiene es el fondo J0RSG, que corresponde al que indexa al país de Rusia, el MSCI Russia Cape Index, en el que más riesgo tenemos en los últimos 5 años. Finalmente, también tenemos que el de menor riesgo es el KF5SG, que es aquel que ya les mencionaba, que indexa la inflación y es en el que más porcentaje tenemos en el portafolio cuando hacemos un análisis a 5 años. Con esto tenemos un retorno del 6.53% con una varianza muy pequeña del 0.14 y una volatilidad del 3.72. Con esto podemos observar que el portafolio óptimo incluye únicamente 6 de los 10 ETFs, como ya les mencioné. Según la frontera eficiente, el portafolio con mayor retorno del 16% tiene un riesgo del 10%, que si lo comparamos con el free risk rate es bastante alto. Al hacer el análisis de 3 años, con la información disponible de los diferentes 10 ETFs, encontramos que únicamente 4 de los 10 son los que están incluidos en el punto óptimo de menor volatilidad. En este caso son el ETF Industrial Average,
el ETF Asia Credit Bond Index, el ETF Asia High Yield Bond y el ETF Treasury Inflation Linked. Estos 5 portafolios son aquellos que componen el portafolio del punto con mayor retorno, con menor volatilidad. Ahora, si observamos la frontera de Markowitz, encontramos que el punto con mayor retorno, que también es el punto con mayor volatilidad, nos retorna el 27%. ¿Esto qué quiere decir? Que cualquier portafolio por encima de esta frontera no puede estar, o sea, no se puede conseguir mayor retorno. Y el D. Si nos vamos por el lado de menor volatilidad, con menor retorno, encontramos que al 15% de la volatilidad lo mínimo que podemos retornar es el 10%. Y el punto de 7.21% de volatilidad encontramos que un retorno del 9%. Entonces, si comparamos esta frontera con la encontrada en la anterior, vemos que es muy similar en aspecto al punto óptimo del retorno o el punto eficiente de mínima varianza. Sin embargo, encontramos que se tienen retornos mayores utilizando los 3 años y volatilidades mayores. Viendo que el punto de mayor volatilidad para 5 años es del 10.85 y es del 30%, bueno, 29%. Ahora, podemos observar que con el análisis de los portafolios de los ETFs encontramos que se excluyen los portafolios con mayor volatilidad en 3 años, como es el Russia Capital Index y el JP Morgan Asia Credit Bond. Estos también se excluyen para el análisis de 5 años. Como podemos observar en la gráfica de retornos por volatilidad, vemos que el fondo ruso, que es el que está en verde, tiene una rentabilidad negativa, es decir, el retorno anual es negativo. El portafolio óptimo tiene un retorno de 6.42% menor al retorno de los 5 años, pero similar, y se excluyen ETFs con volatilidades altas. Finalmente vemos que tanto los 3 años como los 5 años es similar, sin embargo en la frontera encontramos mayor riesgo analizando los últimos 3 años versus si analizamos los últimos 5 años. Analice las ventajas y desventajas de adicionar 2 alternativas de inversión al portafolio óptimo. Con la adición de 2 tipos de inversiones en oro y bienes raíces se consigue un mejor retorno de la inversión comparado con los portafolios a 3 y 5 años. No obstante, aunque se consigue un mejor retorno, la volatilidad es mucho más alta, con lo cual, dependiendo del tipo de inversionista, es posible que opte por un portafolio distinto al que genere mayor retorno. Luego de analizar los diferentes portafolios, se define que la perspectiva de 5 a 3 años, claramente la de 5 años es superior, ya que para una volatilidad relativamente idéntica se obtiene una mejor distribución de los fondos de inversión. Es decir, se invierten en más fondos, mientras que en el de 3 años en menos fondos. Para ser específico, el KF6, que en 3 años su perspectiva no aparece. No obstante, se tiene con la posibilidad de agregar 2 acciones más al portafolio otra alternativa, que en nuestro concepto es mejor, ya que aumentando muy poco la volatilidad, se aumenta mucho el retorno. Aunque esta resolución se define mucho dependiendo del perfil de riesgo del inversionista. Si el inversionista es más de un perfil clásico, va a preferir el primer portafolio donde se tiene un retorno de 6.53 con una volatilidad de 3.72, mientras que si el inversionista es de un perfil medio alto, se podría ir por el tercer portafolio donde ya se tiene utilidades del 8.19% con una volatilidad del 4.57. Para finalizar, aunque la teoría de portafolio de Markowitz puede resultar muy útil para la gestión de inversiones, también puede presentar alguna vulnerabilidad o debilidad en alguno de los siguientes campos. Correlación y covarianza. La teoría
presenta o supone que los rendimientos de los activos están correlacionados y que esta correlación puede medirse con precisión mediante la covarianza. Sin embargo, la correlación y la covarianza pueden cambiar con el tiempo y a menudo son difíciles de predecir. En relación con los datos históricos, utiliza datos históricos para estimar la rentabilidad y el riesgo de los activos. Sin embargo, los datos históricos pueden no ser un indicador preciso del rendimiento futuro. Por último, hace supuestos simplificados, ya que utiliza supuestos simplificados sobre la racionalidad de los inversores, la eficiencia del mercado y la simetría de la distribución de rendimientos. Estos supuestos pueden no ser realistas en la práctica.